Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 11. Los recursos administrativos. Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa. Concepto y naturaleza. 1. Los recursos administrativos. Principios generales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. 1,1. El control de la administración pública. Los recursos administrativos. 1,1. El control de la administración pública. El control de la administración pública se atribuye en la Constitución a los tribunales de justicia en los términos siguientes. Según su artículo 9,1, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el apartado 3 del mismo artículo dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad. El artículo 103,1 prescribe que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El artículo 106,1 dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. En conexión con la función constitucional de controlar la actuación de la administración pública atribuida a los tribunales de justicia, el artículo 24,1 proclama la tutela judicial efectiva al afirmar que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Será a través del recurso contencioso administrativo como los ciudadanos recabarán la función de control de los órganos jurisdiccionales sobre la actividad de las administraciones públicas. El control jurisdiccional de la actividad de las administraciones públicas debe ser conjugado con la potestad de autotutela de las administraciones públicas, positivada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La autotutela declarativa se expresa en el artículo 39,1 de la Ley 39/2015, cuando afirma que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La autotutela ejecutiva se expresa en el artículo 38 de la Ley 39/2015, cuando afirma que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos, con arreglo a lo dispuesto en la misma ley. La autotutela ejecutiva se desarrolla en el capítulo 7 del título IV de la ley, y permite a la Administración ejecutar sus propios actos contra la voluntad de los particulares afectados, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. En virtud de la autotutela declarativa, los actos administrativos se presumen válidos. Esta presunción de legalidad es una presunción juris tantum, que opera a menos que el particular acredite lo contrario y obtenga un pronunciamiento judicial o administrativo reconociendo la ilegalidad del acto. En el derecho administrativo español, el particular puede obtener un pronunciamiento que reconozca la ilegalidad del acto no solo de los tribunales de justicia, sino también de la propia administración autora del acto en cuestión a través del sistema de revisión en vía administrativa, ya sea la revisión de oficio o la revisión en vía de recurso. A través de la revisión en vía administrativa, la Administración reconsidera la legalidad de su propio acto, evitando así que el particular deba acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer valer su pretensión. 1.1,2. Idea general de los recursos administrativos. Según García de Enterría,
Los recursos administrativos son actos del administrado, mediante los que éste pide a la propia administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a ley, en base a un título jurídico específico. La doctrina suele destacar el doble papel que juegan los recursos administrativos en el ordenamiento, por un lado como garantía para los administrados y por otro como presupuesto básico y necesario para la impugnación en vía jurisdiccional. Si bien es verdad que los recursos se perfilan como una garantía para el administrado, en la medida en que estos, al verse afectados por resoluciones de la Administración, pueden reaccionar contra ellas y eliminar el perjuicio causado, su alcance es ciertamente limitado, ya que la propia Administración actúa como juez y parte, lo que pone de manifiesto una vez más los poderes exorbitantes de los que goza la misma. Por otro lado, supone, al menos tratándose del recurso de alzada, un requisito previo para interponer el recurso contencioso administrativo, con lo Administración goza del privilegio de volver a revisar el acto antes de acudir a la vía jurisdiccional. Por su naturaleza impugnatoria debemos diferenciar los recursos de otras figuras administrativas afines tales como las peticiones cuyo objeto es forzar la producción de un acto nuevo, de las quejas que no persiguen la revocación de un acto, sino que se corrijan defectos de tramitación de un procedimiento en curso. Asimismo, hay que distinguir el recurso en vía administrativa, donde la Administración actúa como juez y parte, del recurso en vía jurisdiccional ante el orden contencioso, integrado por jueces y magistrados sujetos a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El régimen jurídico de los recursos administrativos se ubica en el capítulo 2 del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que tiene carácter básico en virtud del artículo 149,1 18 y por tanto aplicable a todas las administraciones públicas. De tal regulación podemos establecer la existencia de los siguientes tipos de recursos. Recursos ordinarios. Pueden fundamentarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, ya sea determinante de la nulidad o de la anulabilidad del acto. Son el recurso de alzada y el potestativo de reposición. Recurso extraordinario. Solo puede fundamentarse en alguno de los supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. Es el recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa. Recursos administrativos especiales, que tienen su propia regulación especial al margen de la Ley 39/2015. Son recursos especiales, reclamaciones económicas administrativas y el recurso especial en materia de contratación. 1.1.3. Aspectos comunes de los recursos administrativos ordinarios. 1.1.3.1. Actos que pueden ser objeto de recurso administrativo ordinario. El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición podrá ser interpuesto por los interesados contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados. Se consideran actos de trámite cualificados los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Tanto el recurso de alzada como el recurso de reposición, como recursos administrativos ordinarios, se pueden fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015. Contra las disposiciones administrativas de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, si bien los recursos contra un acto administrativo, que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general, podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 1.1.3.2. Actos que ponen fin a la vía administrativa. Con carácter básico y general para todas las administraciones públicas, ponen fin a la vía administrativa.
Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos sustitutivos del recurso de alzada, a que se refiere el artículo 112,2 de la Ley 39/2015. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora, a los que se refiere el artículo 90,4. Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. En el ámbito estatal ponen además fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. Los emanados de los ministros y los secretarios de Estado, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. En los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones, los actos o acuerdos de los siguientes órganos y autoridades. Los de la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía, así como los del Consejo de Gobierno y sus comisiones delegadas. Los de las personas titulares de las consejerías, salvo que una ley prevea específicamente un recurso ante el Consejo de Gobierno. Los de las autoridades de rango inferior al de la persona titular de la consejería, que resuelvan por delegación de esta o de otro órgano, cuyas resoluciones agoten la vía administrativa. Los de los órganos con nivel de dirección general o superior cuando se dicten en materia de personal. Los de los demás órganos y autoridades cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 1.1.3.3. Procedimiento sustitutivo del recurso de alzada y del recurso de reposición. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, así como el recurso potestativo de reposición en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. El procedimiento del recurso de reposición deberá respetar su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la administración local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la ley. 1.1,4. Especialidades del recurso de alzada. 1.1.4.1. Actos que pueden ser objeto del recurso de alzada. Las resoluciones y actos de trámite cualificados a que se refiere el artículo 112,1 de la Ley 39/2015, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 1.1.4.2. Interposición del recurso de alzada. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna, o ante el competente, para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de esta norma. A efectos de la interposición del recurso de alzada,
los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de 1 mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 1.1.4.3. Resolución del recurso de alzada. El órgano competente para resolver el recurso de alzada es el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, por el transcurso del plazo máximo para notificar la resolución expresa, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notifiquéis resolución expresa, siempre no se trate de uno de los procedimientos siguientes. Aquellos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, y los de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Contra la resolución de un recurso de alzada, no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. 1.1.5. Especialidades del recurso potestativo de reposición. 1.1.5.1. Naturaleza y actos que pueden ser objeto del recurso potestativo de reposición. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 1.1.5.2. Interposición del recurso de reposición. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 1 mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio en su caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 1.1.5.3. Resolución del recurso de reposición. El órgano competente para resolver el recurso potestativo de reposición es el mismo que hubiera dictado el acto objeto de impugnación. No obstante, en la administración de la Junta de Andalucía, la Ley 9/2007 de 22 de octubre, establece en el artículo 102,5 que cuando el recurso de reposición se interponga contra los actos dictados por delegación, salvo que en ésta se disponga otra cosa, será resuelto por el órgano delegado. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de 1 mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 1.1.6. Especialidades del recurso extraordinario de revisión. 1.1.6.1. Objeto del recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión procederá contra los actos firmes en vía administrativa solo cuando concurra alguna de las circunstancias: que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho,
que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 1.1.6.2. Interposición del recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A, anterior, dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. La interposición del recurso extraordinario de revisión no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos, así como la instancia de rectificación de los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en los actos administrativos, ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan. 1.1.6.3. Resolución del recurso extraordinario de revisión. Según la Ley 39/2015, el órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión será el mismo que dictó el acto impugnado. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas para su interposición o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 1.1.7. Especialidades del procedimiento en vía de recurso. 1.1.7.1. Interposición de recurso. La interposición del recurso deberá expresar el nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo, el acto que se recurre y la razón de su impugnación, lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señala a efectos de notificaciones, órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las demás particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. 1.1.7.2. Inadmisión del recurso. Son causas de inadmisión del recurso interpuesto las siguientes. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra administración pública. De acuerdo con el artículo 14,1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el recurso deberá remitirse directamente al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto no susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 1.1.7.3. Suspensión de la ejecución del acto impugnado. La interposición de cualquier recurso, excepto que una disposición establezca lo contrario,
no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión, y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, previstas en el artículo 47,1 de la Ley 39/2015. Al dictar el acuerdo de suspensión, podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella solo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó con acento agudo. Cuando la suspensión haya sido solicitada por el recurrente, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si, transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano competente para resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En caso de solicitud de suspensión, no será de aplicación la obligación de las administraciones públicas de informar a los interesados del plazo máximo establecido para la notificación de la resolución del procedimiento y de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, establecida en el artículo 214 SEGUNDO párrafo de la Ley 39/2015. 1.1.7.4. Audiencia de los interesados. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados, para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso, para que en el plazo antes citado aleguen cuanto estimen procedente. 1.1.7.5. Resolución. La resolución del recurso estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarará su inadmisión. Cuando existiendo vicio de forma, no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuántas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente,
sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 1.1.7.6. Pluralidad de recursos administrativos. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo, y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa, o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados, y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia cuando proceda. 1,2. La revisión de oficio. 1.2,1. Planteamiento. El régimen jurídico de la revisión de oficio se ubica en el capítulo 1 del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Dicho capítulo diferencia entre la revisión de oficio de actos favorables para los particulares y la revisión de oficio de actos desfavorables para los particulares. La revisión de oficio de actos favorables se divide en el régimen de revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad de actos anulables. La revisión de oficio de actos desfavorables o de gravamen se denomina revocación. Con carácter general, se establece que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 1.2,2. Revisión de oficio de actos nulos. Las administraciones públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 47,1 de la Ley 39/2015, siempre que se trate de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa, o que sean firmes por no haber sido recurridos en plazo. El procedimiento de revisión de oficio de los actos nulos puede ser iniciado en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para declarar la nulidad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La resolución que declare la nulidad requiere el dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere. No obstante, el órgano competente para la revisión de oficio puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de declaración de nulidad, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma en dos casos. Cuando la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad del artículo 47,1 de la Ley 39/2015 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. La resolución que declare la nulidad del acto puede establecer, además, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración, por concurrir los requisitos exigidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Junto a la declaración de oficio de la nulidad de los actos administrativos, la Ley 39/2015 regula también la declaración de oficio de la nulidad de las disposiciones administrativas que, de acuerdo con el artículo 47,2, sean nulas de pleno derecho por vulnerar la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Regular materias reservadas a la ley o establecer la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio,
El transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Asimismo, la declaración de oficio de la nulidad de disposiciones administrativas requiere dictamen previo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma si lo hubiere. La resolución que declare la nulidad de la disposición debe entenderse sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Como en el caso de los actos administrativos, la resolución podrá igualmente establecer, además, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración, por concurrir los requisitos exigidos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. 1.2.3. Declaración de lesividad de actos anulables. Para la llamada revisión de oficio de actos favorables para los interesados, que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, esta regula un procedimiento que se desarrolla en 2 fases. Declaración previa de lesividad para el interés público y posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. La declaración de lesividad para el interés público la realiza la propia Administración autora del acto y no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el mismo. El procedimiento que se instruya para la declaración de lesividad exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para declarar la lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. La resolución que declare la lesividad debe notificarse a los interesados a meros efectos informativos, no siendo susceptible de recurso. La propia ley le atribuye un carácter de mero presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada administración competente en la materia. Si el acto proviniera de las entidades que integran la administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. 1.2.4. Órganos competentes para la revisión de oficio. En el ámbito estatal, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley 39/2015, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables. El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros. En la Administración General del Estado. Los ministros, respecto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su departamento, no dependientes de una Secretaría de Estado. Los secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. En los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos. Los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, serán competentes para la revisión de oficio los órganos siguientes. Para la revisión de oficio de los actos nulos. El Consejo de Gobierno respecto de sus propios actos, de los actos de sus comisiones delegadas y de los dictados por las personas titulares de las consejerías.
Las personas titulares de las consejerías, respecto de los actos dictados por órganos directivos de ellas dependientes, así como respecto de los actos dictados por los máximos órganos de gobierno de las agencias que tengan adscritas. Los máximos órganos rectores de las agencias, respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes. El procedimiento para declarar la lesividad de los actos anulables será iniciado por el órgano que haya dictado el acto. La declaración de lesividad, en los casos en que legalmente proceda, será competencia de la persona titular de la consejería respectiva, salvo que se trate de actos del Consejo de Gobierno o de alguna de sus comisiones delegadas, en cuyo caso la declaración de lesividad corresponderá al Consejo de Gobierno. La declaración de lesividad de los actos emanados de las agencias será competencia de la persona titular de la consejería a la que estén adscritas. 1,3. La revocación y la rectificación de errores. En relación con la revisión de oficio de los actos administrativos desfavorables para los interesados, el artículo 109 de la Ley 39/2015 prevé que las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Asimismo, las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 116,4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos, corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto. 2. La jurisdicción contencioso-administrativa. Concepto y naturaleza. 2,1. Concepto de administración pública a efectos del recurso contencioso administrativo. 2.1,1. Concepto. Según el artículo 106,1 de la Constitución, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. El control judicial de la actividad administrativa está encomendado, en nuestro ordenamiento, a la denominada jurisdicción contencioso-administrativa y se encuentra regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. La jurisdicción contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en España por las leyes de 2 y 6 de julio de 1845, ha pasado por diversas fases hasta llegar a la Ley de 27 de diciembre de 1956, que la dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la administración. El concepto de jurisdicción contencioso-administrativo se define en el artículo 1,1 de la Ley 29/1998, que afirma que los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley, y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. A tal efecto se entiende por administraciones públicas: la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, las entidades de derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales. El orden jurisdiccional contencioso administrativo también enjuiciará determinados actos de administración de instituciones públicas que no son administraciones públicas, pero cuyo control de legalidad le está igualmente encomendado.
En concreto, conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La actuación de la Administración Electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 2.1.2. Naturaleza. El control de la administración pública se atribuye en la Constitución a los tribunales de justicia, en los términos establecidos en la Constitución. Según su artículo 9.1, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el apartado 3 del mismo artículo dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad. El artículo 103.1 prescribe que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El artículo 106.1 dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. El control jurisdiccional de la actividad administrativa está encomendado en nuestro derecho, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, LOP 9.4, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. A los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el ejercicio la función constitucional de controlar la actuación de la administración pública, le son aplicables las garantías reguladas en la Constitución en relación con la función jurisdiccional. Así, el artículo 24.1 proclama la tutela judicial efectiva al afirmar que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Por ello, será a través del recurso contencioso administrativo como los ciudadanos recabarán de los órganos jurisdiccionales el ejercicio de la función de control sobre la actividad de las administraciones públicas. La Constitución, además, en el artículo 117 garantiza la independencia de los jueces y magistrados y atribuye en exclusiva a juzgados y tribunales la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Y en el artículo 118 establece la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones de jueces y tribunales. En definitiva, la función de control de la actividad de las administraciones públicas que ejercen los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo cumple un doble objetivo. Por un lado, tutela los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Por otro lado, garantiza la legalidad de la acción administrativa, esto es, el sometimiento pleno a la ley y al derecho de conformidad con el artículo 103.1 de la Constitución. 2.2. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 2.2.1. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo. El orden jurisdiccional contencioso administrativo se halla integrado por los siguientes órganos. Juzgados de lo contencioso administrativo. Juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. 2.2.1.1. Juzgados de lo contencioso administrativo. Los juzgados de lo contencioso administrativo son órganos jurisdiccionales unipersonales de ámbito provincial con las siguientes competencias. Los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán en única o primera instancia
de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Conocerán asimismo, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de 6 meses. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por acuellos en vía de recurso, fiscalización o tutela. Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. Conocerán igualmente de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las comunidades autónomas. Corresponde conocer a los juzgados de las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las juntas electorales, en los términos previstos en la legislación electoral. Conocerán también los juzgados de lo contencioso administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. Asimismo, corresponderá a los juzgados de lo contencioso administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Además, los juzgados de lo contencioso administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición. 2.2.1.2. Salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia son órganos jurisdiccionales cuya competencia se extiende al territorio de la comunidad autónoma respectiva y el ámbito competencial siguiente. Las salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos de las entidades locales y de las administraciones de las comunidades autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados de lo contencioso administrativo. Las disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico, administrativos regionales y locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico Administrativo Central en materia de tributos cedidos. Los actos y disposiciones de las juntas electorales provinciales y de comunidades autónomas,
así como los recursos contencioso, electorales contra acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de presidentes de corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral. Los convenios entre administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma. La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado, cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional, y cuyo nivel orgánico sea inferior al de ministro o secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. Los actos y resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en la legislación de contratos del sector público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales. Las resoluciones dictadas por los tribunales administrativos territoriales de recursos contractuales. Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional. Conocerán en segunda instancia de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y de los correspondientes recursos de queja. También les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta ley, el conocimiento de los recursos de revisión contra las sentencias firmes de los juzgados de lo contencioso administrativo. Conocerán de las cuestiones de competencia entre los juzgados de lo contencioso administrativo con sede en la comunidad autónoma. Conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina, previsto en la Ley 29/1998. Conocerán del recurso de casación en interés de la ley, previsto en la Ley 29/1998. 2.2.1.3. Juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Los juzgados centrales de lo contencioso administrativo son órganos jurisdiccionales cuya competencia se extiende a todo el ámbito nacional, siendo estas las siguientes. Los juzgados centrales de lo contencioso administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto. En primera o única instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo 11,1a de la Ley 29/1998 sobre personal militar. En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado, en los supuestos previstos en el artículo 8, 2b, de la Ley 29/1998. En primera o única instancia de los recursos contencioso administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10,1i de la Ley 29/1998. En primera o única instancia de los recursos contra las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros. En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina Deportiva en materia de disciplina deportiva. Corresponderá a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo la autorización a que se refiere el artículo 8,2 de la Ley 34/2002, así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa
la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Igualmente conocerán los juzgados centrales de lo contencioso administrativo del procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos. 2.2.1.4. Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional extiende que sus competencias al territorio nacional, resolviendo en única o segunda instancia los asuntos determinados por lo que la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los ministros y de los secretarios de Estado en general, y en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo, conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa, referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos. De los recursos contra los actos de los ministros y secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entes distintos, con competencia en todo el territorio nacional. De los recursos en relación con los convenios entre administraciones públicas no atribuidos a los tribunales superiores de justicia. De los actos de naturaleza económico, administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10,1e de la Ley 29/1998. De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10,1k de la Ley 29/1998. De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROP adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado. Conocerá en segunda instancia de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los juzgados centrales de lo contencioso administrativo y de los correspondientes recursos de queja. Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. También conocerá de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. 2.2.1.5. Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Las competencias de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se extiende a todo el Estado y se detallan a continuación. La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las comisiones delegadas del Gobierno. Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Conocerá también de los recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta ley, y los correspondientes recursos de queja. Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su ley de funcionamiento. Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las salas de lo contencioso,
administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artículo 61,1 primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo conocerá de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral. Los recursos deducidos contra actos de las juntas electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las salas de gobierno de los tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.2,2. Reglas determinantes de su respectiva competencia. Las reglas generales sobre la competencia territorial de los juzgados de lo contencioso administrativo y de las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales de justicia están determinadas en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Primera. Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado. Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquel su domicilio o sejale la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las administraciones de las comunidades autónomas o de las entidades de la administración local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Tercera. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los juzgados o tribunales competentes según las reglas anteriores, la competencia vendrá atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. 2.2,3. La competencia de las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La regulación de la distribución de competencias entre las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se encuentra recogida en el Acuerdo de 1 de marzo de 2005 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, relativo a la aprobación de las normas de distribución de asuntos entre las salas de lo contencioso administrativo del citado tribunal. En el orden contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía existen 3 salas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. Tiene jurisdicción limitada a las provincias de Almería, Granada y Jaén. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. Tiene jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y a Ceuta. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga. Tiene jurisdicción limitada a la provincia de Málaga y a Melilla. La distribución competencial entre las distintas salas se ajustará a las siguientes reglas. Con carácter general, será competente la sala en cuya circunscripción territorial despliegue sus efectos la disposición general o el acto administrativo impugnado. En los litigios que versen sobre disposiciones generales o actos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía que desplieguen sus efectos jurídicos en la circunscripción territorial de más de una sala, serán competentes la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Granada. Los procedentes del presidente de la Junta de Andalucía y del Consejo de Gobierno, cuando no se dicten a propuesta de ninguna de las consejerías.
Los procedentes de las Consejerías de Presidencia, Salud, Justicia y Administración Pública, y Agricultura y Pesca. La Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla. Los procedentes de las Consejerías de Cultura, Medio Ambiente, Gobernación, Educación, Turismo, Comercio y Deporte, Empleo e Innovación, Ciencia y Empresa. La Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga. Los procedentes de las Consejerías de Economía y Hacienda, Obras Públicas y Transportes, y Bienestar Social. Los recursos interpuestos contra actos procedentes de otras instituciones autonómicas cuya eficacia jurídica supere los límites geográficos de las provincias pertenecientes a la circunscripción territorial de cada sala, serán enjuiciados por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 2,3. El procedimiento contencioso administrativo. 2.3,1. Objeto del recurso contencioso administrativo. La actividad administrativa impugnable, objeto del recurso y por ende objeto del proceso contencioso administrativo, es cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Por ello pueden ser objeto de impugnación. Los actos administrativos. Las disposiciones de carácter general. La inactividad de la Administración. Las actuaciones materiales de la Administración que constituyen vía de hecho. Los actos administrativos. Pueden ser impugnados mediante el recurso contencioso los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Sin embargo, no es admisible el recurso contencioso administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Las disposiciones de carácter general. También pueden ser impugnadas las disposiciones de carácter general, que comprende tanto las normas reglamentarias como los decretos legislativos, en lo que se excedan de los términos autorizados en la delegación legislativa correspondiente. Las disposiciones de carácter general pueden ser objeto de recurso directo o de recurso indirecto. Recurso directo. El recurso directo tiene por objeto de impugnación la propia disposición general a partir de su publicación, ya sea la disposición en su totalidad o alguno de sus preceptos. La sentencia estimatoria del recurso anulará y dejará sin efecto la disposición impugnada.